Continuamos con el capítulo de trigonometría. En este caso vamos a ver identidades trigonométricas. Muy bien. ¿Qué son las identidades trigonométricas y T? Bueno, la teoría dice, son igualdades que se verifican para cualquier valor admisible, es decir, admitido, de la variable angular. Y tenemos 4 tipos de identidades trigonométricas. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier valor admisible o admitido de la variable angular. Por ejemplo, sabemos que el seno de 0 grados es igual a 0. Entonces, por ejemplo, en esta identidad le dice tangente de x, seno de x sobre coseno de x. Seno de 0 sería 0. Así que 0 entre algo es 0. Pero en esta tendríamos el 0 en el denominador. Y cuando en una división el 0 está en el denominador, no está admitida, ¿no? O sea, no está definida. Entonces, tenemos que tener cuidado con la teoría, como siempre nos dice, son igualdades que se verifican para cualquier valor admitido o admisible de la variable angular. Generalmente en los problemas le van a dar valores angulares permitidos, no se les va a complicar la vida, pero sin embargo hay que tener en cuenta esto, ¿no? Como les dije, para cualquier problema de ramas de matemáticas hay que saber bien la teoría para luego dedicarnos a resolver problemas. Muy bien, entonces empezamos con la primera identidad pitagórica, que nos dice que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a la unidad, a 1. Esta identidad es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de esta podemos demostrar esta identidad y algunas otras identidades auxiliares. Entonces, no olvidarse de esta identidad. Otra nos dice, 1 más tangente cuadrado de un ángulo es igual a la secante cuadrado del mismo ángulo. Y la tercera identidad pitagórica nos dice, 1 más cotangente cuadrado de un ángulo x es igual a cosecante cuadrado del mismo ángulo x. Muy bien. También tenemos identidades por cociente. Las identidades por cociente son 2. La tangente de x, que es igual al seno de x dividido entre el coseno de x, y la cotangente de x, que es igual al coseno de x dividido entre el seno de x. ¿Correcto? Ahora vamos a ver las identidades recíprocas. Continuamos con el capítulo de identidades trigonométricas. Ya habíamos visto las identidades trigonométricas pitagóricas y por cociente. Ahora 3. Tenemos las identidades trigonométricas recíprocas. La primera, el seno de un ángulo x multiplicado por la cosecante del mismo ángulo x es igual a la unidad. ¿Eso qué quiere decir? Como el cosecante está multiplicando al seno, pasa al otro miembro a dividir. Por lo tanto, el seno de x es la inversa de la cosecante. B, tangente de x por cotangente de x es igual a 1. Entonces, lo mismo. Despejamos la tangente x, la cotangente está multiplicando, pasa a dividir, por lo tanto la tangente es igual a la inversa de la cotangente. Y C, coseno de x por secante de x es igual a la unidad. Entonces despejamos el coseno, la secante que está multiplicando el coseno pasa a dividir, por lo tanto el coseno es la inversa de la secante. Y después las identidades trigonométricas auxiliares. Estas identidades trigonométricas no es necesario que nos los aprendamos de memoria, ya que estas se pueden deducir de otras identidades trigonométricas, como de las pitagóricas. Entonces tenemos acá 5 tipos de identidades trigonométricas auxiliares. Seno cuarta de x más coseno cuarta de x es igual a 1 menos 2 veces el producto de seno cuadrado de x multiplicado por el coseno cuadrado de x. B, el seno sexta de x más el coseno sexta de x es igual a 1 menos 3 seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. C, tangente de x más cotangente de x es igual a secante de x multiplicado por la cosecante de x. D, secante cuadrado de x más cosecante cuadrado de x es igual a secante cuadrado de x multiplicado por cosecante cuadrado de x. Y E, 1 más menos seno de x más menos coseno de x elevado al cuadrado es igual a 2 por 1 más menos seno de x por 1 más menos coseno de x. Más menos lo he puesto porque cuando todos son más, aquí también todos son más. Cuando acaban los dos es menos, aquí también es menos. Bueno, entonces, como les dije, para empezar a resolver los problemas tenemos que tener la teoría bien clara y a partir de ello comenzamos a resolver problemas. Entonces, les voy a enseñar
ahora a partir de la identidad pitagórica principal, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, poder deducir algunas identidades trigonométricas, ¿correcto? Bueno, vamos a empezar por ahí. Más coseno cuadrado del mismo ángulo igual a la unidad, y vamos a deducir otras identidades pitagóricas. Pues bien, miren cómo es. Lo primero que hacer es un artificio. Cuando nosotros tenemos una igualdad, 3 igual a 4 menos 1, entonces, ¿qué pasa? Si a ambos miembros multiplicamos por un mismo número, dividimos por un mismo número, sumamos o restamos por un mismo número, la igualdad no se altera. Si dividiría esto entre 3 y esto entre 3, me quedaría a este lado 1 y a este lado 1. Y 1 es igual a 1. No se ha alterado la igualdad. Pues bien, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a dividir todo entre seno cuadrado de x. Pero si dividimos este miembro, el segundo miembro también. ¿Ok? Entonces, lo desdoblamos por fracciones, sería así. Seno cuadrado de x dividido entre el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x dividido entre el seno cuadrado de x es igual a 1 sobre seno de x todo elevado al cuadrado. ¿Correcto? Es la misma expresión, he dividido la fracción, y aquí 1 sobre seno cuadrado de x es lo mismo que poner 1 entre seno de x todo elevado al cuadrado. 1 al cuadrado 1, seno de x al cuadrado, seno cuadrado de x. Muy bien, entonces aquí tenemos seno cuadrado entre seno cuadrado, 1, más coseno entre seno es cotangente, pero está elevado al cuadrado, igual 1 entre seno es la cosecante, cosecante cuadrado de x. Muy bien, y si recuerdan, esta es otra identidad pitagórica, 1 más cotangente cuadrado de x es igual a cosecante cuadrado de x. A partir de la identidad pitagórica principal la hemos deducido. Lo mismo o análogamente para hallar la otra identidad pitagórica. Solo que en este caso dividiríamos todo ahora entre coseno. Coseno cuadrado de x, coseno cuadrado de x. Muy bien, tendríamos en este miembro seno cuadrado de x dividido entre coseno cuadrado de x más coseno cuadrado de x dividido entre coseno cuadrado de x igual a 1 sobre coseno de x, todo esto elevado al cuadrado. Muy bien, seno entre coseno es tangente, tangente cuadrado de x, más coseno entre coseno, 1, igual a 1 entre coseno secante cuadrado de x. Y aquí tenemos otra identidad pitagórica, ¿no? Tangente cuadrado de x más 1 igual secante cuadrado de x, o lo que es lo mismo, 1 más tangente cuadrado igual secante cuadrado de x. Muy bien, acá tenemos otra identidad pitagórica. Ahora vamos a sacar algunas identidades auxiliares. A esta identidad pitagórica, ¿qué hacemos? Lo elevamos al cuadrado. Si elevas al cuadrado el primer miembro, también lo haces en el segundo miembro. Tendríamos, recordar, ¿no? A más b elevado al cuadrado por productos notables. El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble del producto del primero por el segundo, por álgebra. Entonces tendríamos aquí seno cuarta de x más coseno cuarta de x más el doble del producto del primero multiplicado por el segundo. Y esto es igual a la unidad. Entonces nos estaría quedando de la siguiente manera: seno cuarta de x más coseno cuarta de x es igual. Continuamos con los problemas sobre identidades trigonométricas. En este caso nos piden verificar que la tangente de y por la cotangente de y multiplicado por el seno de y más el coseno de y es igual a secante de y por cosecante de y. Como saben, en el tema de identidades trigonométricas, cada vez que digan verificar o comprobar, debemos comenzar por un miembro y llegar al otro miembro. Es decir, yo comienzo a operar en el primer miembro y debo llegar a la expresión que está en el segundo miembro. O comienzo operando por el segundo miembro y debo llegar a la expresión que está en el primer miembro. En este caso, observamos que la tangente, sabemos que es el seno sobre el coseno, cotangente coseno sobre seno, seno, coseno, tenemos
secante y cosecante, que están relacionadas también con el seno y coseno. Entonces lo más recomendable sería pasar estas expresiones. Continuamos con la resolución del problema. En este caso tenemos otro problema sobre identidades trigonométricas. Nos dicen comprobar que la siguiente expresión, tangente de x menos seno de x, dividido entre el seno cubo de x, es igual a secante de x sobre 1 más coseno de x. Correcto, como ya saben ustedes, debemos empezar por un miembro, operar y llegar al otro miembro. Entonces vamos a empezar por este miembro. Tenemos tangente, tenemos seno, sabemos que la tangente es igual al seno sobre el coseno, entonces comenzaríamos por ahí, ¿no? En vez de poner tangente, ponemos seno de x dividido entre el coseno de x menos el seno de x. ¿Correcto? Estamos haciendo aquí solo esta expresión del numerador. Entonces es una recta de fracciones. El mínimo común múltiplo de coseno de x y 1 es coseno de x. Ahora ya sabemos, se divide entre el denominador y se multiplica por el numerador. Coseno de x entre coseno de x a 1 por seno de x, seno de x. Menos coseno de x entre 1, coseno de x por seno de x. Bueno, quedaría seno de x por coseno de x. ¿Correcto? ¿Qué es lo que he hecho? Lo mismo cuando nos dicen 3 por 3 dividido entre 2 menos 4. Cuando queremos hacer esta división en aritmética le ponemos la unidad, mínimo común múltiplo de 2 y 1 es 2, 2 entre 2 a 1 por 3, 3 menos 2 entre 1 a 2 por 4, 8. Es la misma operación, ¿no? Simplemente que lo hemos hecho con identidades trigonométricas. ¿Correcto? Muy bien, esto tenemos en el numerador. Hay que darse cuenta que, miren, tenemos un factor común, seno de x y seno de x. Por lo tanto, ese factor común podemos no ponerlo a un costado y nos quedaría de la siguiente manera. Seno de x por 1, seno de x, menos seno de x por coseno de x, seno de x por coseno de x. Y todo dividido entre coseno de x. Lo único que he hecho es factorizado el factor común, que es seno de x y seno de x. Muy bien, esto está en el numerador. Y en el denominador que tenemos todo esto dividido entre seno cubo de x, ¿no? Bueno, entonces esto lo hacemos por la oreja. Ya saben, acá se pone la unidad. Multiplicamos extremos y multiplicamos medios, ¿correcto? Nos estaría quedando de la siguiente forma. Seno de x por 1 menos coseno de x, todo esto dividido entre coseno de x multiplicado por el seno cubo de x. Muy bien, continuamos. Igual, ahora seno de x se puede cancelar con un seno de x abajo. ¿Por qué? Porque tenemos de la siguiente forma: seno de x, 1 menos coseno de x dividido entre coseno de x. Este seno cubo de x yo lo puedo poner seno de x por seno cuadrado de x. Seno cubo. Seno de x por seno cuadrado, seno cubo. ¿Para qué? Para que se anule un factor común. Por lo tanto, lo que me estaría quedando sería lo siguiente. Dicha expresión me quedaría de la siguiente forma: 1 menos coseno de x dividido entre coseno de x multiplicado por el seno cuadrado de x. Muy bien. Bueno, cuando llegamos a esta expresión, si se dan cuenta, en el segundo miembro tenemos 1 más coseno. Siempre o casi siempre es recomendable multiplicar por el mismo factor que está arriba, pero por signo cambiado, que a veces le llaman la conjugada. Es decir, si es 1 menos coseno de x, lo recomendable sería multiplicar arriba por 1 más coseno de x, y para que no se altere obviamente la fracción, abajo por lo mismo, 1 más coseno de x. Continuamos con los problemas, en este caso de trigonometría, sobre el capítulo de identidades trigonométricas. Nos piden verificar la siguiente expresión: 1 menos seno de x dividido entre el coseno de x. Me dicen que es igual al coseno de x dividido entre 1 más seno de x. Muy bien. Bueno, cada vez que tengamos en el numerador
la expresión 1 menos seno, es recomendable multiplicar por su conjugada, es decir, por 1 más seno. Si tuviéramos 1 más coseno, sería recomendable multiplicar por 1 menos coseno. ¿Para qué? Para buscar una diferencia de cuadrados. Por productos notables, cocientes notables, ustedes saben que a cuadrado menos b cuadrado es igual a más b por a menos b. Es decir, si tenemos a menos b, multiplicaríamos por a más b para obtener esta expresión. ¿Correcto? Y también saben que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a la unidad. Esta es nuestra identidad pitagórica fundamental. De aquí podemos despejar el coseno cuadrado de x, que sería 1 menos seno cuadrado de x. ¿No? Seno cuadrado de x pasa a restar coseno cuadrado de x, 1 menos seno cuadrado de x. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Nuestra expresión es 1 menos seno de x dividido entre el coseno de x. Muy bien. Vamos a multiplicar por la conjugada 1 más seno de x arriba y 1 más seno de x abajo. Cuando multiplicamos a una fracción por un mismo número o una misma expresión, tanto arriba como abajo, no se altera. Ejemplo, 2 tercios, multiplicarlo por 4 dividido entre 4. 4 entre 4 es 1, así que sería 2 tercios por 1, sigue siendo 2 tercios. Muy bien. Entonces, dicho esto, continuamos. Nos quedaría en la expresión de arriba 1 menos seno por 1 más seno, a menos b por a más b, a cuadrado menos b cuadrado. 1 al cuadrado es 1 menos seno cuadrado de x. Todo eso dividido entre el coseno de x multiplicado por 1 más seno de x. Muy bien, pero 1 menos seno cuadrado de x de nuestra identidad pitagórica sabemos que es coseno cuadrado de x dividido entre coseno de x por 1 más seno de x. Muy bien, ahora el coseno cuadrado de x lo puedo desdoblar como coseno de x multiplicado por el coseno de x, y todo ello dividido entre el coseno de x multiplicado por 1 más seno de x. Muy bien, se cancela la misma expresión arriba y abajo, y el resultado final sería la expresión que aparece en el segundo miembro, coseno de x sobre 1 más seno de x. Con esto hemos finalizado el ejercicio. Continuamos. Continuamos con las clases de matemáticas. En este caso, tenemos que comprobar, que verificar la siguiente identidad trigonométrica. 1 sobre secante cuadrado de x es igual a seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x más coseno cuarta de x. Como ustedes ya saben, en los problemas de identidades trigonométricas debemos empezar por bien el primer miembro o el segundo miembro y llegar a la expresión que está en el miembro opuesto. Es decir, si empezamos por el primer miembro, mediante operaciones llegamos a la expresión del segundo miembro. O si empezamos por el segundo miembro, mediante operaciones llegamos a la expresión del primer miembro. Muy bien. Bueno, en este caso, ¿qué podemos hacer? Bueno, vemos que en el segundo miembro tenemos un coseno cuadrado de x y un coseno cuarta de x. Entonces, eso nos habla de factor común. Un ejemplo numérico para que se den cuenta: si tengo 3 al cuadrado por 2 al cuadrado más 2 a la cuarta, entonces lo puedo escribir como 3 al cuadrado por 2 al cuadrado más 2 al cuadrado por 2 al cuadrado es 2 a la cuarta. Multiplicación de bases iguales, coloca la misma base y los exponentes los suman. 2 más 2, 4. Entonces, ¿por qué haría ello? Porque tendría aquí el factor común. 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, y lo podría sacar, ¿no? 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, estas operaciones que hago en aritmética son las mismas que voy a hacer, pero en este caso con funciones como el seno, el coseno o la secante, ¿no? Muy bien. Entonces, teniendo ya la idea, empezamos. Tendríamos lo siguiente: 1 sobre secante cuadrado de x es igual
al seno elevado al cuadrado de x multiplicado por el coseno cuadrado de x más, en vez de poner coseno cuarta, lo desdoblamos como coseno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Muy bien, el factor común, coseno, coseno cuadrado. Entonces, quedaría igual coseno cuadrado de x y entre paréntesis me queda seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Y esta identidad pitagórica ya es muy conocido por ustedes, saben que es igual a la unidad. Por lo tanto, me estaría quedando esto igual a coseno cuadrado de x multiplicado por 1, que es coseno cuadrado de x. Ahora, debemos recordar que el coseno lo podemos escribir sobre 1 sobre secante de x, pero está elevado al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Esto sería igual 1 al cuadrado, 1 sobre secante de x elevado al cuadrado. ¿Correcto? Es la misma expresión que está en el primer miembro. Por lo tanto, hemos finalizado el problema. ¿Correcto? Seguimos con otro problema. Continuamos. Tenemos otro ejercicio. Nos dice reducir L igual secante cuarta de x menos 2 tangente elevado al cuadrado de x menos tangente cuarta de x. Muy bien. Bueno, como tenemos secante y tangente, debemos recordar nuestras identidades trigonométricas. En las identidades pitagóricas había la que ya conocemos, la más importante, que es seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo igual a la unidad. Y también había una que decía 1 más tangente elevado al cuadrado de x igual secante cuadrado de x. Y otra que es 1 más cotangente cuadrado de x igual cosecante cuadrado de x. Muy bien. Ahora, ¿por qué me recuerdo de estas identidades? Porque obvio, nos están relacionando secante y tangente. Y una identidad que nos relaciona secante y tangente es esta identidad pitagórica. Entonces, observen, vamos a trabajar con esta identidad. 1 más tangente cuadrado de x igual secante cuadrado de x. Pues bien, ¿qué pasa si elevamos ambos miembros al cuadrado? Tendríamos lo siguiente: 1 más tangente cuarta de x más el doble del producto del primero por el segundo es igual a secante cuarta de x. Y esta expresión es similar a la que está aquí. Por lo tanto, L sería igual secante cuarta de x menos 2 tangente cuadrada de x menos tangente cuarta de x. Es lo mismo que yo pase a restar toda esta expresión. 1 me quedaría acá igual secante cuarta de x, paso a restar el tangente cuarta de x y pasa a restar el menos 2 tangente cuadrado de x. Muy bien. Por lo tanto, tenemos que esta expresión es la misma, ¿no? Secante cuarta de x menos tangente cuarta de x menos 2 tangente cuadrado de x. Muy bien. Y esto, por lo que acabamos de hallar, es igual a la unidad. Por lo tanto, L es igual a 1. Sería la respuesta. Muy bien, continuamos. Continuamos con las clases de matemáticas. En este caso vamos a resolver un ejercicio de trigonometría sobre identidades trigonométricas. Nos piden calcular la siguiente expresión: L igual tangente cuadrado de teta menos cotangente cuadrado de teta, todo ello dividido entre secante cuadrado de teta menos cosecante cuadrado de teta. Bueno, para empezar a resolver esta identidad trigonométrica hay que recordar, ¿no?, que la tangente está relacionada con el seno y el coseno, la cotangente también, la secante está relacionada con el coseno y la cosecante con el seno. Entonces, obviamente lo más lógico sería pasar todos a senos y cosenos. ¿Cómo? De la siguiente manera. L nos estaría quedando así. L igual tangente de teta, sabemos que tangente es seno de sobre coseno.
todo esto elevado al cuadrado, menos cotangente de teta, vendría cotangente es coseno de teta dividido entre el seno de teta y todo eso elevado al cuadrado. ¿Correcto? Muy bien. Y en el denominador, secante, pero secante de teta es 1 sobre coseno de teta. Todo esto elevado al cuadrado. Menos cosecante, que es 1 sobre seno de teta. Y todo esto elevado al cuadrado. Muy bien. Comenzamos a operar. El exponente afecta a cada uno de los términos de la fracción. Me quedaría de la siguiente forma. Seno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta menos coseno cuadrado de teta sobre seno cuadrado de teta. Y en el denominador, igual el exponente afecta a cada uno de los términos de la fracción, quedaría 1 sobre coseno cuadrado de teta sobre 1 sobre seno cuadrado de teta. Muy bien, vamos a operar aquí en el numerador. Tendríamos que L es igual mínimo con un múltiplo coseno cuadrado de teta por el seno cuadrado de teta. Este es el mínimo con un múltiplo de esta fracción. Recordemos que si me dicen 1/2 menos 2/3, ¿cómo hacemos esta fracción por aritmética? Este ejercicio sería el mínimo con un múltiplo de 2 y 3, que es 2 por 3, se divide entre el denominador y se multiplica por el numerador. Entonces sería 2 por 3 dividido entre 2, se cancela el 2, te queda el 3 por 1, 3, menos 2 por 3 dividido entre 3, se cancela el 3, te queda el 2 por 2, 4. La misma operación vamos a hacer aquí. El mínimo con un múltiplo del numerador es coseno cuadrado por el seno cuadrado. Esto lo divido entre coseno cuadrado, se cancelan los cosenos cuadrados, así que me queda solo seno cuadrado. Seno cuadrado por seno cuadrado, seno cuarta de teta, menos coseno cuadrado por seno cuadrado dividido entre el seno cuadrado, se cancela el seno cuadrado y solo te queda el coseno cuadrado por coseno cuadrado, coseno cuarta de teta. Y en el denominador lo mismo, 1 menos coseno cuadrado menos 1 sobre seno cuadrado. El mínimo con un múltiplo es coseno cuadrado de teta por el seno cuadrado de teta. Dividido entre el coseno cuadrado, se va el coseno cuadrado y solo te queda seno cuadrado de teta por 1. Seno cuadrado de teta menos, ahora al dividir se cancela el seno cuadrado, te queda coseno cuadrado de teta. Y ahora aquí, ¿qué aplicamos? Regla de extremos y medios o regla de la oreja, como dicen, ¿no? Vamos a multiplicar los extremos, me quedaría la siguiente expresión: seno cuarta de teta menos coseno cuarta de teta, todo eso multiplicado por coseno cuadrado de teta por el seno cuadrado de teta. Y en el denominador, el producto de los medios, que es seno cuadrado de teta menos coseno cuadrado de teta multiplicado por el coseno cuadrado de teta por el seno cuadrado de teta. Muy bien, ahora procedemos a cancelar lo que tenemos en la parte del numerador y el denominador. Por lo tanto, L me estaría quedando de la siguiente manera. Aquí L igual seno cuarta de teta menos coseno cuarta de teta, todo eso dividido entre seno cuadrado de teta menos coseno cuadrado de teta. Muy bien, y por último debemos recordar por álgebra en la parte de productos cocientes notables que una diferencia de cuadrado a cuadrado menos b cuadrado es a más b por a menos b. La parte del numerador y el denominador tienen esta forma. Por lo tanto, L sería igual seno cuadrado de teta menos coseno cuadrado de teta multiplicado por el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta. Este es tu A y este es tu B.
AB. Sería A cuadrado, seno cuadrado cuarta, menos B cuadrado, coseno cuadrado al cuadrado, coseno cuarta. Todo ello dividido entre seno cuadrado de teta menos coseno cuadrado de teta. Muy bien, bueno, procedemos a cancelar la misma expresión arriba y abajo y me queda que L igual a seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Y esto ya lo conocemos nosotros, es nuestra identidad pitagórica fundamental o es muy importante y es igual a la unidad. Por lo tanto, L igual a 1. ¿Correcto? Proseguimos al siguiente problema. Continuamos con el siguiente problema sobre identidades trigonométricas. Nos piden comprobar o verificar lo siguiente: tangente de x más cotangente de x es igual a secante de x por cosecante de x. Muy bien, nosotros ya sabemos que la tangente de x es igual al seno sobre coseno y que la cotangente es igual al coseno sobre seno. Entonces la idea sería pasar todo a senos y cosenos para relacionar el segundo miembro, ya que secante es la inversa del coseno y cosecante es la inversa del seno. Muy bien, entonces empezamos. En vez de poner tangente de x, colocamos seno de x dividido entre el coseno de x, más, en vez de poner cotangente, ponemos coseno de x dividido entre el seno de x. Muy bien, tenemos una suma de fracciones, debemos sacar el mínimo común múltiplo, que es coseno de x por seno de x. Recordamos, 2/3 más 1/5. Mínimo común múltiplo por aritmética sería 3 por 5. Ya ahora, como hallo los numeradores, esto lo divido entre el denominador y el resultado lo multiplico por el numerador. 3 por 5 dividido entre 3, se cancela el 3. Me queda 5 por 2, 10. Más. 3 por 5 dividido entre 5, se cancela el 5, me queda 3 por 1, 3. ¿Correcto? Análogamente vamos a hacer lo mismo para las identidades trigonométricas. Ya tenemos de estas dos fracciones el mínimo común múltiplo, que es el producto de los denominadores, coseno por el seno. Muy bien, ahora hallar los numeradores. Coseno de x por seno de x dividido entre coseno de x. Como está dividido, se anula el coseno de x, solo te queda el seno de x por seno de x, seno cuadrado de x. Más. Coseno de x por seno de x dividido entre el seno de x, se cancela el seno de x. Solo me queda coseno de x por coseno de x, coseno cuadrado de x. Muy bien. Ahora, esta es una identidad pitagórica muy conocida por ustedes. Ya saben que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a la unidad. Por lo tanto, me estaría quedando la expresión de esta manera: 1 dividido entre coseno de x por seno de x. Y aquí, esto lo podemos desdoblar de la siguiente manera: 1 sobre el seno de x multiplicado por 1 sobre el seno de x. ¿Por qué? Porque estamos buscando darle la forma de los términos que están en el segundo miembro. 1 sobre coseno es secante de x multiplicado por 1 sobre seno, que es la cosecante de x. De esta manera hemos llegado a la expresión del segundo miembro. Por lo tanto, está finalizado el ejercicio. Bueno, continuamos. En este caso, seguimos con el tema de trigonometría, de identidades trigonométricas, y nos dicen reducir la siguiente expresión: E igual tangente de x más cotangente de x más secante de x, todo ello dividido entre cosecante de x más 1. Muy bien, la idea aquí sería llevar todo a senos y cosenos, ya que sabemos que la tangente es seno sobre coseno, la cotangente es coseno sobre seno, la secante es la inversa del coseno y la cosecante es la inversa del seno. Entonces la idea sería llevar todos a senos y cosenos. Muy bien, dicho esto, comenzamos. La expresión E quedaría de la siguiente forma: seno de x dividido entre el coseno de x más el coseno de x dividido entre el seno de x más 1 sobre coseno de x. ¿Correcto? Esto es lo que está en el numerador: tangente seno sobre coseno, cotangente coseno sobre seno y secante 1 sobre coseno.
Muy bien, lo primero que tenemos que hacer, estamos solo operando la expresión del numerador, sería sacar el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo sería coseno de x multiplicado por el seno de x. Muy bien, ya saben, esto por analogía en aritmética, que tengo 1/2 más 2/3 más 2/2. Primero se saca el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso sería solo de 2 y 3, porque el 2 se repite. Entonces sería 2 por 3. Y después ya saben que primero se divide entre el denominador y el producto se multiplica, ¿no? Es decir, 2 por 3 dividido entre 2 es a 3 por 1, 3. Más 2 por 3 dividido entre 3, se cancelan los 3, es 2 por 2, 4. Más 2 por 3 dividido entre 2, se cancelan los 2, 2. 3 por 2, 6. Muy bien. Esto mismo vamos a aplicar arriba. La expresión trigonométrica. Muy bien. Entonces, de esta expresión, el mínimo común múltiplo sería coseno de x por seno de x. Dividiendo coseno de x por seno de x entre coseno de x, se anula el coseno de x. Me queda el seno de x multiplicado por el seno de x, seno cuadrado de x. Más coseno de x por seno de x dividido entre el seno de x, se anula el seno de x. Me queda el coseno de x multiplicado por el coseno de x, coseno cuadrado de x. Más coseno de x por seno de x dividido entre coseno de x, se anula el coseno de x. Me queda el seno de x multiplicado por 1, que es el seno de x. Y esto me quedaría, ya saben que esto es una identidad pitagórica, que es igual a la unidad. Por lo tanto me queda 1 más seno de x, todo esto dividido entre el coseno de x por el seno de x. Muy bien, esto es en la parte del numerador. Ahora hay que trabajar el denominador. Nos iría quedando de la siguiente forma. Igual 1 más seno de x sobre coseno de x multiplicado por el seno de x, todo ello dividido entre cosecante de x más 1. Muy bien, entonces vamos a trabajar el denominador, esto de aquí. Lo mejor sería pasarlo todo a senos y cosenos, por lo tanto esto es igual a 1 sobre seno de x más 1. Y esto es igual, mínimo común múltiplo de seno de x y 1 es seno de x. Seno de x entre seno de x a 1 por 1, 1. Más seno de x entre 1, seno de x por 1, seno de x. Muy bien, entonces cosecante de x más 1 es lo mismo que 1 más seno de x dividido entre seno de x. Muy bien, entonces continuamos. La expresión e nos estaría quedando de la siguiente manera. En el numerador, 1 más seno de x dividido entre coseno de x por el seno de x. Y en el denominador, 1 más seno de x dividido entre el seno de x. Muy bien, y aquí vamos a aplicar la regla de la oreja o de extremos y medios. Muy bien, se multiplica primero los extremos y me estaría quedando de la siguiente forma: 1 más seno de x multiplicado por el seno de x. Y en el denominador estaría quedando 1 más seno de x multiplicado por el coseno de x y por el seno de x. Bien, vemos que podemos simplificar, ¿no? Seno de x se va con seno de x, 1 más seno de x por 1 más seno de x, me estaría quedando en el numerador 1 y en el denominador coseno de x. Entonces al final es igual 1 sobre coseno es la secante de x. Respuesta: toda esta expresión se reduce a solo la secante de x. ¿Correcto? Bueno,
Continuamos con otro problema. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez y en este caso estamos con trigonometría. Ya he hecho muchos vídeos de trigonometría, pero me quedaban unos en particular que me habían pedido algunos únicos, que se refiere a las identidades trigonométricas. Esto es cuarto de la ESO y primero de bachillerato. Y las identidades trigonométricas son ecuaciones en las que hay que demostrar que el miembro de antes del igual es igual que lo que hay después, que esto es igual que esto. A veces solo hay que desarrollar un lado de la identidad para comprobar que se parece a lo que hay después. A veces hay que desarrollar los dos miembros para ver si llegamos al mismo sitio. Perdonad, tengo tos. A veces me pongo malito. Bueno, perdonad, aquí seguimos. Y para poder hacer he puesto dos. Voy a grabar 4 vídeos de identidades trigonométricas y voy a intentar que en cada vídeo haya 2, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con estas 2 y voy a empezar a explicar cosas. Tangente de alfa. Hay que saberse alguna teoría, Hay que saberse, por ejemplo, que la tangente de alfa es seno partido entre coseno. De memoria, ¿vale? Y hay que saberse que la cotangente de alfa es 1 partido entre la tangente de alfa. Es 1 partido entre eso. O también, entonces, en lugar de seno entre coseno, coseno entre seno. También hay que saberse que es la secante. Y la secante de alfa es 1 partido por el coseno. ¿Cuánta teoría, Y hay que saberse qué es la cosecante. Y la cosecante es 1 partido entre el seno de alfa. Si os sabéis todas estas formulitas, las identidades trigonométricas, o al menos la primera, será muy sencilla, porque lo que habrá que hacer será sustituir, para que todo me quede senos y cosenos. Tangente de alfa, seno partido entre coseno, más cotangente de alfa, coseno partido entre seno. Vamos a desarrollar este lado. La secante de alfa es 1 partido por el coseno y la cosecante de alfa es 1 partido por el seno. Hasta aquí lo habéis entendido. He utilizado toda la teoría para sustituirla aquí. Y de esta manera me quedan solo senos y cosenos. Para poder hacer esta suma de dos fracciones con diferente denominador, hay que conseguir el mismo denominador. Y el mismo denominador se consigue haciendo el mínimo común múltiplo de coseno y de seno. Os recuerdo que el mínimo común múltiplo son comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Comunes y no comunes serían tanto el seno como el coseno. Y como están elevados a 1, habría que poner simplemente esos dos. Siempre pongo así un ejemplo y digo, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y de 7? Pues 2 por 7. ¿Vale? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de coseno y de seno? Coseno y seno. ¿De acuerdo? Vale. Seguimos. ¿Qué hay que hacer para sumar fracciones? Como siempre, se divide entre lo de abajo, esto se divide entre lo de abajo y lo que me da lo multiplico por el de arriba. Seno, coseno. Si le divido entre el coseno, es decir, si a esto le quito el coseno, me queda solo el seno. Y eso lo multiplico por el de arriba. Seno por seno, seno cuadrado. Si a seno coseno le quito el seno, me queda coseno. Coseno por lo de arriba, coseno al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto es igual a 1 por 1, 1, y seno, coseno, coseno, seno. ¿Vale? Y diréis, uy, ¿esto se parece? Sí, esto se parece, ¿por qué? Porque hay que saberse la fórmula fundamental de la trigonometría, que dice que, la pongo aquí, el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es 1. Nos va a venir genial para el siguiente ejercicio, luego veréis por qué. Como seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa siempre vale 1, me queda 1 partido entre esto igual a 1 partido entre esto. Sí, ya hemos concluido que es exactamente lo mismo. Seno, coseno, igual a 1 partido, es lo mismo esto por esto que esto por esto, seno, coseno. Y hemos demostrado la identidad. Demostraremos una identidad siempre que consigamos que lo que hay antes del igual sea exactamente igual que lo que hay después. Por eso se llama identidad. Ya hemos terminado la primera. Vamos con la segunda. Y nada más empezar esta ecuación, vemos que todo tiene cosenos, pero aquí hay un seno. Hay muchas maneras de hacer identidades, dependiendo de a qué fórmula recurráis. Yo voy a hacerla de una manera en particular, hay 3 o 4 formas diferentes. Llegaríamos al mismo sitio. Puedo o cambiar el seno al cuadrado por algo, ahora os diré el qué, o cambiar los cosenos al cuadrado por algo. Ya os diré el qué, ¿vale? Seno al cuadrado. Mirad, de esta formulita salen 2. Si yo despejo el seno al cuadrado mandando el coseno que está sumando al otro lado restando, me queda que el seno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos el coseno al cuadrado de alfa.
Y si yo aquí donde pone seno cuadrado de alfa pongo 1 menos el coseno al cuadrado de alfa, lo voy a hacer de dos maneras, ¿vale? Si donde pone seno al cuadrado de alfa yo pongo 1 menos el coseno al cuadrado de alfa, y todo lo demás lo desarrollo un poco, 2 por 1, 2, 2 por menos coseno al cuadrado, coseno al cuadrado, hasta aquí lo entendéis, ¿no? Desarrollamos esto un poquito, este 2 no se puede restar con este 2, cuidadito, y estos son menos 2 cosenos al cuadrado más 1 coseno al cuadrado. Se puede operar porque es literalmente lo mismo, son menos 2 patatas más una patata, o menos 2x más una x, eso es menos x, será menos coseno al cuadrado de alfa, menos 2 más 1, menos 1, 1 más 1, 2, y habríamos llegado al mismo sitio. ¿Lo habéis entendido? Identidad demostrada, hemos conseguido que lo que hay antes es igual que lo que hay después, sustituyendo el seno por una de sus al cuadrado por una de sus equivalencias. ¿Cuál hubiera sido la otra manera? Cambiarlo, cambiar este, voy a borrar, Como veo 1 menos el coseno al cuadrado, y yo estoy muy acostumbrado, yo ya sé que eso es el seno al cuadrado, ¿vale? Por cierto, aprovecho y pongo otra, Sale de la misma y es esta. Estas son casi tan importantes como la fundamental de la trigonometría, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí en lugar de poner 1 menos coseno al cuadrado de alfa, me pongo 1 menos coseno al cuadrado de alfa, seno al cuadrado de alfa. Me quedaría 2 por el seno al cuadrado de alfa. Esto sería coseno al cuadrado de alfa, 1 más seno al cuadrado de alfa. ¿Vale? ¿Se parece? Esta forma parece un poco más difícil. No. Este seno al cuadrado que está sumando pasa al otro lado restando. Y todo lo demás lo pongo exactamente igual. ¿Vale? Y ahora, 2 seno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa, 2 patatas menos una patata, una patata. Seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Igual a 1. Y hemos llegado a la ecuación fundamental de la trigonometría y se demuestra que esto es igual a esto porque siempre se cumple eso, la identidad demostrada. Hay muchas maneras diferentes de llegar al mismo sitio. Pero hay que saberse la teoría, ahí la tenéis detrás, muy bien. Como siempre, practicar y practicar y practicar. Y aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao. Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez, únicos, y seguimos con identidades trigonométricas. Este es el segundo de 3-4 vídeos que voy a grabar de identidades trigonométricas. Estas son muy sencillitas, las siguientes que iré haciendo serán un poco más complicadas. Ya tengo las fórmulas copiadas en la pizarra del vídeo anterior, en la que la tangente es seno entre coseno, la cotangente es 1 partido por la tangente, la secante es 1 partido por el coseno, bueno, están todas, ¿vale? Cosecante 1 partido entre el seno, mirad el vídeo anterior si queréis. Identidades trigonométricas únicos con 2 O's y encontraréis. Entonces, si os sabéis estas formulitas bien, las tenéis muy bien aprendidas, o os hacéis una chuleta y no os pillan, a mí no me importa mientras no pillen, es muy fácil hacer, por lo menos la segunda. Simplemente vamos a sustituir tangente, coseno y cosecante por su equivalente, ¿vale? Tangente de alfa, seno de alfa partido por el coseno de alfa, por coseno de alfa, lo dejamos como está, ¿vale? Cosecante de alfa, 1 partido por el seno, 1 partido por el seno. Hay que demostrar que todo eso es 1. Y es muy fácil de demostrar porque este seno lo está multiplicando a todo lo de arriba y este seno que está multiplicando a todo lo de abajo se pueden tachar, y coseno entre coseno también se podría tachar, y me queda que 1 es igual a 1, por lo tanto hemos demostrado la identidad. Recordad siempre que en las identidades hay que conseguir que lo que hay antes del igual sea igual que lo que hay después, que sean idénticos para que sean una identidad. Y la segunda ya estaría hecha, ¿vale? La primera es bastante más complicada de lo que parece si no os dais cuenta de una sola cosita, pero claro, cuando yo os la diga os va a parecer muy fácil, pero a veces os da problemas. Fijaros que aquí pone 1 menos el seno y 1 más el seno. Y yo puedo convertir siempre un seno en un coseno o un coseno en un seno, siempre y cuando estén elevados al cuadrado. Pero aquí ni este seno ni estos cosenos están elevados al cuadrado. ¿Qué hago? Bueno, pues voy a pasar este 1 más el seno al otro lado, multiplicando. Y este coseno de alfa que está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado multiplicando. Y me va a quedar
1 menos seno de alfa por 1 más seno de alfa igual a coseno por coseno, que es coseno al cuadrado. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Perfecto. Y me queda suma por diferencia, suma por resta de las mismas cosas. Y os recuerdo una de las identidades notables, suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Es muy útil en trigonometría. Suma por resta, cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Pues operamos. Cuadrado del primero, 1, menos cuadrado del segundo, seno al cuadrado de alfa. Y esto ya por sí mismo ya sería una identidad, porque 1 menos el seno al cuadrado es el coseno al cuadrado, como sale de la ecuación fundamental de la trigonometría. Pero lo vamos a hacer bien. El menos seno al cuadrado pasa al otro lado sumando. Me queda 1 igual a seno al cuadrado más coseno al cuadrado, fórmula fundamental de la trigonometría, identidad demostrada, ¿vale? ¿De acuerdo? Con esto habríamos acabado. Como siempre, chicos, es cuestión de que practiquéis mucho, sobre todo para que esas fórmulas no os haga falta para haceros una chuleta, ni os haga falta aprenderla de memoria, sino que poco a poco se os vayan quedando, ¿vale? Grabadas o fijadas. Practicar y practicar y aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao. Aquí estamos otra vez y vamos a grabar un vídeo de identidades trigonométricas, el tercero. En este caso solo uno, porque es un poquito más largo de lo normal y como veis seguramente es mucho más difícil que los que hemos hecho anteriormente. Buscar identidades trigonométricas únicos con dos os y veréis dos muy facilitos. Este ya se complica. Este se complica porque tengo tangentes a un lado de la identidad, cosenos y senos al otro lado de la identidad. Y como siempre hay que demostrar que lo que hay antes es exactamente igual que lo que hay después. Para que las tangentes puedan parecerse a cosenos o a senos, deberé cambiar tangente por su equivalente trigonométrico y recordar que la tangente es seno partido entre coseno. Que no se os olvide, sobre todo esta, ¿vale? Entonces vamos a sustituir tangente por seno entre coseno. Y se va a complicar, ¿eh? ¿Por qué se va a complicar? Porque la tangente está al cuadrado. Si la tangente es seno entre coseno, la tangente al cuadrado es seno al cuadrado y coseno al cuadrado. ¿Vale? Sería seno de alfa partido entre coseno de alfa, todo ello al cuadrado, que sería el cuadrado del de arriba y el cuadrado del de abajo. Eso lo entendéis, ¿no? Bueno, pues abajo es exactamente igual. 1 más seno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de alfa. Esa parte por ahora la vamos a dejar porque lo que quiero hacer es desarrollar todo este lado de la identidad para ver si consigo llegar a lo mismo, ¿vale? Si no, también habrá que cambiar eso, que tampoco es difícil. Vamos con lo que hay aquí. Y lo que hay aquí son una fracción arriba, una resta de fracciones arriba, una suma de fracciones abajo. Y digo fracciones porque esto es 1 entre 1 y esto es 1 entre 1. Y para poder operarlo hay que hacer el mínimo común múltiplo, pero es muy sencillo. ¿Por qué? Porque el mínimo común múltiplo de 1 y del coseno al cuadrado de alfa es el coseno al cuadrado de alfa. Y igual que cuando sumo fracciones, ahora lo que tendré que hacer es dividir entre el de abajo y lo que me da multiplicarlo por el de arriba. Coseno al cuadrado de alfa entre 1, coseno al cuadrado de alfa por 1, coseno cuadrado de alfa. Coseno al cuadrado de alfa entre coseno al cuadrado de alfa, 1. 1 por el seno al cuadrado, el seno al cuadrado de alfa. ¿Vale? Con lo de abajo es exactamente igual. Y veis mucho más deprisa, de hecho es exactamente lo mismo, pero en lugar de con una resta, con una suma. Por tanto, seguramente me quede exactamente igual. ¿Hasta aquí lo entendéis? Bien. Y ahora fijaros que todo esto es esto de aquí. Y algo se parece, pero se parece solo a lo de arriba. Todo lo demás hay que quitarlo. Uf, ¿cómo lo quito? Mirad, en lugar de ponerlo así, bueno, podéis saberos, o que se multiplican los extremos por los medios, o, seguramente así lo entendáis mejor, coloco la fracción que hay arriba dividido entre la fracción que hay abajo. Y ahora lo que habría que hacer sería multiplicar en cruz. También podría haber dicho, si aquí hay un coseno al cuadrado dividiendo y aquí también, los puedo tachar. También. Pero me gusta explicar las cosas despacito para la gente que va un poquito más despacio, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Antes de hacer la multiplicación en cruz, coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa es la fórmula general de la trigonometría y vale 1. Así que todo esto sí que lo voy a cambiar por 1,
Porque me sé la ecuación fundamental de la trigonometría, y vosotros también, ¿verdad? Sí. Y ahora multiplicamos en cruz, pero no voy a multiplicar, lo voy a dejar indicado. Y ahora veréis por qué esos cosenos se iban. Al multiplicar en cruz, y 1 por el coseno, coseno al cuadrado de alfa multiplicando a todo lo de arriba y coseno al cuadrado de alfa multiplicando a todo lo de abajo, se tacharía. Y me queda coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Yo he tardado mucho en llegar aquí, pero insisto, nada más ver esto ya habría dicho que esto es 1 y que el coseno al cuadrado dividiendo y coseno al cuadrado dividiendo se pueden ir, con lo cual directamente me habría quedado lo de arriba. ¿Lo habéis entendido? Vale. Esto es todo este miembro de la identidad, nos ha dado coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa, que es exactamente lo que quería conseguir. Por lo tanto, lo que hay antes es exactamente igual que lo que hay después, y la identidad ya estaría hecha. Como siempre, chicos, es cuestión de que practiquéis, y practiquéis mucho para que todas estas sumas, estas restas, os salgan bien y no os confundáis. No os comáis ningún cuadrado, etcétera, ¿vale? Practicar y practicar y practicar, y aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao. Estamos otra vez y vamos a grabar un vídeo de identidades trigonométricas, el cuarto que grabo y este en particular más difícil, van en orden creciente de dificultad. Identidades trigonométricas únicos, cuando sos, buscar las anteriores antes de empezar a hacer esta, a no ser que se os den muy bien. Como en todas las identidades hay que demostrar que lo que hay antes es exactamente igual que lo que hay después, por eso lo de identidad, y hay que desarrollar un miembro o el otro, perdonad, soy profe de mate, o el otro, para que se parezcan, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya está muy simplificado, hay coseno, más 1, entre paréntesis, aquí hay tangentes, hay un seno al cubo. Entonces voy a tratar de desarrollar todo este lado de la identidad para ver si llego a la del principio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar, tangente de alfa, menos seno de alfa, partido entre el seno al cubo de alfa. ¿Qué empiezo haciendo? Bueno, pues en primer lugar cargarme la tangente. Me cargo la tangente poniendo seno entre coseno. Lo hago aquí directamente y me ahorro un paso. Seno entre coseno. ¿De acuerdo? Hay que saber esa memoria. Tangente de alfa igual a seno partido entre coseno. Y ahora, para poder hacer esta operación que tienen diferentes denominadores, hay que convertirlo a común denominador. Lo de abajo sería igual. Y estas dos fracciones, esto he puesto un 1, si no tiene nada es un 1, abajo tendríamos el coseno de alfa. Y dividimos entre el de abajo y lo que me da lo multiplicamos por el de arriba. Coseno de alfa entre coseno de alfa, 1. 1 por el seno de alfa, el seno de alfa. Y coseno de alfa entre 1, coseno de alfa. Coseno de alfa por el seno de alfa, coseno de alfa por el seno de alfa. Y diréis, jolín, ¿y esto es más fácil que lo de antes? Es más fácil esto, ¿no? Bueno. ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, lo siguiente es multiplicar en cruz, extremos por medios. Lo voy a poner de otra manera, que os gusta más. Lo voy a poner en forma de fracciones, así. Para que veáis que al hacer esta división hay que multiplicar en cruz, ¿vale? Y este seno al cubo de alfa pasaría abajo con el coseno al cuadrado, ¿vale? Seno al cubo de alfa. Porque este por este sería 1 y se quedaría arriba. ¿Lo habéis entendido? Vale, de acuerdo. Esta división se convierte en esto, ¿de acuerdo? Vale. Siempre os dicen algunos profesores que para hacer división de fracciones de esta manera es los extremos, esto por 1, que es el extremo de abajo, arriba, y los medios, extremos por medios. Y los medios, los que están aquí en medio, abajo, ¿de acuerdo? Extremos por medios. También es otro truco, ¿bien? Bueno, ya nos queda eso de ahí. Y aquí parece muy difícil, pero puedo hacer algo. Tengo dos sumandos, se están restando, pero son sumandos, y los dos tienen el seno. Si los dos tienen el seno, puedo sacar factor común, porque tienen el seno en común, ambos. Y para sacar factor común se pone seno de alfa, y lo de abajo se pone exactamente igual. Si saco factor común al seno, sería seno de alfa entre seno de alfa, 1. Y coseno seno entre seno, me queda solo el coseno. La comprobación de que está bien es que este por este y este por este me tiene que dar lo mismo. Seno de alfa por 1, seno de alfa, y seno de alfa por coseno, seno coseno, o coseno seno, es lo mismo, ¿bien? ¿Hasta aquí bien? Vale. ¿Por qué he hecho todo esto?
Porque si tengo un seno de alfa multiplicando a todo lo de arriba, podré simplificarlo con algún seno de alfa que me encuentre multiplicando a todo lo de abajo. Solo puedo simplificar cosas cuando están multiplicando o dividiendo a todo. Yo no puedo tachar este seno con un seno de aquí, ni este seno con un seno de aquí, porque hay una resta. Pero ahora este seno sí puedo simplificarlo con este de aquí. Tened en cuenta que es algo elevado a 1, partido entre algo elevado a 3, que es lo mismo, y para dividir potencias, si son de la misma base, se puede. Y nos quedaría una x al cuadrado debajo, ¿vale? Porque se restan dos exponentes. Seno al cubo abajo, con un seno elevado a 1 arriba, nos queda el seno, con uno de ellos senos se iría, me queda seno al cuadrado de alfa por el coseno de alfa. ¿Hasta aquí bien? Vale, pues todo esto de aquí es esto. Entonces hay que demostrar ahora que esto se parece a eso. Y lo vamos a poner como si fuera un ejercicio nuevo, porque ya por lo menos no tengo tangentes y lo tengo muy, muy simplificadito. Y si recurrís a una de mis anteriores identidades, en una que se le parecía un poco, lo que hacía era multiplicar en cruz. Si multiplico en cruz, lo que me quede a un lado de la identidad tendrá que seguir siendo igual que lo que hay después, y lo voy a hacer. Y me quedaría seno al cuadrado de alfa por coseno de alfa por 1, me queda seno al cuadrado de alfa por coseno de alfa, y todo eso que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, y me quedaría esto. 1 menos el coseno de alfa. También podría haber dejado el coseno aquí abajo, porque si os fijáis se va a ir con el que he pasado al otro lado, ¿vale? De hecho, lo voy a hacer. Lo que hemos hecho ha sido esto, lo hemos pasado al otro lado multiplicando, y todo esto que está dividiendo lo hemos pasado al otro lado multiplicando. Me queda esta superidentidad. ¿Para qué he hecho esto? Porque me he dado cuenta que se podrían tachar, porque este coseno y este coseno están multiplicando a ambos lados, pap, pap, y se tacha. Y me queda seno al cuadrado de alfa. Bueno, vale. ¿Y esto qué me queda? 1 más coseno por 1 menos el seno. Si recordáis las identidades notables, a más b por a menos b es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Es la suma por la resta de las mismas cosas. 1 más coseno por 1 menos el coseno será cuadrado del primero, 1, menos cuadrado del segundo, coseno al cuadrado de alfa. Y esto ya prácticamente es una identidad, porque esto sale de la ecuación fundamental de la trigonometría. El coseno que está restando pasa al otro lado sumando, y seno al cuadrado más coseno al cuadrado de alfa me queda 1, como en toda ecuación general de la trigonometría, y ya estaría demostrada la identidad. Siempre que lleguemos a esta conclusión habremos acabado, porque esto se cumple siempre, ¿de acuerdo? Como siempre, chicos, es cuestión de que practiquéis, tengáis mucha soltura con las divisiones, cuando multipliquéis en cruz, etc. Practicar, practicar y practicar, y aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao. Empecemos ahora con identidades trigonométricas. Vamos a demostrar esta igualdad. Evidentemente voy a partir de este lado porque es el que más información me da y trataremos de transformarlo en aquel. Yo voy a ir explicando a medida que lo vaya realizando. Entonces tenemos aquí tangentes y senos, pues voy a expresar la tangente como seno partido coseno de x. Entonces, ¿qué es la tangente? Como había dicho, seno partido coseno menos seno de x partido seno al cubo de x. ¿Y esto es igual a qué? Vamos a hacer este producto, esta operación. Tenemos seno al cubo de x. Denominador entre estos dos, usted tiene como denominador la unidad, es el coseno de x. Entonces, ¿qué me quedaría? Seno de x menos seno por coseno. Muy bien. Entonces, ¿qué denominador tiene este? La unidad también. Entonces sería seno de x menos seno de x por coseno por 1. Vemos que podemos sacar factor común. Voy a aprovechar para hacerlo sobre la marcha. Entonces tenemos seno de x factor de 1 menos coseno. Y en el denominador tendríamos coseno
por seno al cubo de x. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos simplificar, como hay un producto, podemos simplificar un seno de x con uno de acá y me quedaría al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos en el numerador? Esto sería igual y en el numerador, tendríamos 1 menos coseno x partido coseno x por seno cuadrado de x. ¿Qué tenemos aquí? Vemos que a donde queremos llegar está expresado en coseno y la secante sabemos que es 1 partido coseno. Todo está expresado en cosenos. Y aquí tengo un seno. Entonces este seno de x voy a expresarlo también en cosenos. Entonces el numerador me queda igual, 1 menos coseno x partido coseno x por, y recordamos que el seno cuadrado de x es 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Qué hacemos ahora? Esto es una diferencia de cuadrados. Entonces vamos a realizar ese producto notable. En el numerador es 1 menos coseno x partido coseno x y tenemos que esto es 1 más coseno por 1 menos coseno. ¿Sí? La diferencia de cuadrados. Como todo está en productos, podemos simplificar el 1 menos coseno de x. ¿Y qué tenemos? En el numerador tenemos la unidad partido coseno x por 1 más coseno x. Nunca dejen de perder de vista hacia dónde van. Ya tenemos el 1 más coseno en el denominador y tenemos aquí una secante, pero nosotros sabemos que 1 partido coseno es la secante. Entonces esto es secante de x partido 1 más coseno de x. Y hemos demostrado la identidad trigonométrica. Tenemos aquí otro ejemplo de identidad trigonométrica. Evidentemente vamos a partir de este lado, que es el que mayor información nos da, sin perder de vista que tenemos que expresarlo todo en función del seno. Empezamos. Entonces, ¿esto qué es? El 1 menos seno del numerador lo dejo tal cual. Y en el denominador que tenemos, secante es 1 partido coseno x. Y la tangente es seno partido coseno. Todo está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos en el numerador? En el numerador seguimos teniendo 1 menos seno x partido. Tienen el mismo denominador, entonces esto es 1 menos seno partido coseno de x. Todo está elevado al cuadrado. Voy a dividir ese cuadrado para el numerador y para el denominador. Saben que tenerlo así expresado al cuadrado es lo mismo que poner el cuadrado aquí, ¿verdad? ¿Qué denominador tiene este? La unidad. Entonces me quedaría 1 menos seno x por el coseno cuadrado de x partido 1 menos seno x al cuadrado. Como aquí hay un factor, podemos simplificar el 1 menos seno con un 1 menos seno. Entonces, ¿qué me queda? En el numerador tenemos coseno cuadrado de x y en el denominador 1 menos seno x. Siempre teniendo en vista a dónde vamos. Dijimos que todo lo tendríamos que expresar en función del seno y tenemos aquí un coseno cuadrado. Vamos a transformarlo. ¿Y qué es coseno cuadrado? Es 1 menos seno cuadrado de x partido 1 menos seno x. Y ustedes dirán, vamos a simplificar. No, no se pueden simplificar. Ojo que este es un error muy común que siempre me hacen. Me dicen que me simplican un seno con un seno.
y hay un menos. Eso solamente lo podemos hacer cuando son factores. Esto es nuevamente una diferencia de cuadrados. Entonces vamos a factorizar. Esto es 1 menos seno por 1 más seno. Partido 1 menos seno. ¿Ven? Ahora sí que puedo simplificar porque hay un factor. ¿Y qué me queda finalmente? 1 más seno de x, que es a donde queríamos llegar. Y queda así demostrada la identidad trigonométrica. Tenemos aquí otra identidad trigonométrica. Pero ven que yo no voy a partir de este miembro porque no me da tanta información como partir de esto. Entonces vamos a partir de aquí. Entonces tenemos tangente de x por tangente de y por cotangente de x. Recuerden que es este por este más este por este, aplicando la propiedad distributiva. Por cotangente de x más tangente x por tangente y por cotangente y. Vamos a ver qué podemos simplificar acá. Entonces, recuerden, tangente x con la cotangente x es 1, porque esto es seno partido coseno y esto es coseno partido seno. Entonces, ¿qué me quedaría? Se simplifican y me queda tangente y más. Y aquí tenemos el mismo caso, tangente y cotangente y se simplifican y me quedaría tangente x. La adición o la suma es conmutativa, entonces esto es lo mismo que tangente x más tangente y, que era a donde queríamos llegar y queda demostrada la identidad. Veamos aquí otro ejemplo de identidad trigonométrica. Como podemos observar, ambos miembros tienen bastante información, entonces voy a partir de uno de ellos a ver qué pasa. Esto es el binomio de una suma, entonces comenzamos. Recordamos cómo se hace, es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. De la misma manera hacemos este binomio. Sería el primero al cuadrado, ya sería menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Qué vemos aquí? Recordamos, 2 seno de beta coseno beta menos 2 seno beta coseno beta se elimina. Sabemos que seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta, eso es 1. Más. Y este seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta también es 1. 1 más 1, 2. Hemos llegado a esta expresión. Más simplificada no puede ser y no se parece en nada a la que tenemos aquí. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Voy a transformar también el segundo miembro a ver si llegamos también a un 2. Entonces, vamos a empezar a transformarlo. Tenemos 2 tenemos tangente cuadrado de beta por coseno cuadrado de beta. Recordamos que tangente es seno partido coseno. Con este coseno se me simplifica y ¿qué me quedaría? Simplemente seno cuadrado de beta más. Y la cotangente es coseno partido seno, con este seno se simplifica y ¿qué me queda? Coseno cuadrado de beta. Entonces tenemos 2 por esta expresión y sabemos que seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿qué es? 2 por 1 y esto es 2. Entonces hemos demostrado que 2 es igual a 2, es decir, esta expresión es 2 y esta expresión es 2 y ambas son iguales, queda demostrada la identidad trigonométrica.
Veamos otro ejemplo de identidad trigonométrica. Tenemos información en ambos miembros, entonces comenzaré por esto. ¿Qué es 1 menos seno cuadrado? Pues sabemos que es coseno cuadrado de alfa por, y 1 más tangente es que secante cuadrado. Sigamos trabajando con esta. Secante es 1 partido coseno, entonces esto es coseno cuadrado de alfa por 1 partido coseno cuadrado de alfa. Y simplificando ambos, ¿qué me queda? 1. Entonces esta expresión me quedó simplificada a 1, más no la puedo simplificar. Entonces intentemos que esta expresión también llegara a 1 para demostrarla. Entonces veamos. Esto es seno de alfa. Secante es que 1 partido coseno alfa y cotangente es coseno alfa partido seno alfa. Entonces vamos a simplificar este seno con este seno y este coseno con este coseno. Recuerden que puedo simplificar porque todos son productos. Entonces esto es igual a ¿quién? A 1. Entonces ya queda demostrada